Para los que no me conocen, mi nombre es Dan, soy de parte del equipo de Canvas del Servicio en Español o de Latinoamérica. Eh, Estoy muy emocionada porque todos estén aquí. Muchas gracias por sintonizar. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo lanzar tu serie profesionalmente. Este taller es más que nada específico a una vez tengas todos los elementos de todo lo que hemos hablado el día de hoy, de cómo poder, ay, por cierto, no puedo ver sus mensajes en estos momentos, así que es difícil elegir, es completamente entendible. Um, no puedo ver sus comentarios porque estaré viendo la presentación, así que agarraré un momento al final de la presentación por si me quieren hacer preguntas, estoy aquí para responderlas. Entonces, como estaba diciendo, en este taller del día de hoy vamos a estar hablando de cómo lanzar tu serie profesionalmente y como les decía, es específicamente para cuando ya tienes todos tus elementos listos, ya tienes tu historia lista, tus visuales listos, tu hook, tu enganche, tienes a tus personajes, tiene todo listo, cómo mercadearte en las redes sociales. Pero cuando te contacte, y si te contacta un editor de Webtoon, ¿qué hacer para ya estar liste, para poder llevar tu serie, mostrársela al editor y que ellos después la analicen a ver si puede ser parte de una serie original? Entonces, puntos claves en los que tienes que pensar antes de empezar es que tienes que empezar en la competencia, tienes que pensar en tu audiencia y tienes que también pensar en las personas que están a tu alrededor, qué dicen ellos sobre tu idea. Porque es muy importante, tú una vez ya desarrollaste toda tu idea, cómo lo ven las otras personas, ¿no? Tienes que verdaderamente ponerte a pensar en cómo ellos lo reciben. Una de las cosas que nos han recomendado los editores en el pasado es literalmente darle tu historia a alguien y que esa persona lo lea y que lo lean alto y que tú la escuches para tú poder saber cómo escuchar tu historia, ¿no? Pero bueno, voy a ir punto por punto. Primero que nada, pensar en la competencia. ¿Cómo se distingue tu serie de las demás? ¿Qué es lo que va a hacer que tu serie sea única, ¿no? En anteriores talleres hemos estado hablando de que en la industria de los cómics se ve un patrón muy específico en cuanto a historias y especialmente con historias latinoamericanas tenemos tanta diversidad, tanta cultura que es excelente empezar a ver cómo se está desarrollando todo. Así que para hacer tu serie única, utiliza lo que ya conoces, utiliza tu comunidad y las historias de tu hogar para poder desarrollar algo que es único a tu experiencia y que es único a la comunidad, la región o el país en el que te encuentras también, para brindar más diversidad a la industria, porque también lo necesitamos, ¿no? Nos guiamos mucho en las historias norteamericanas o a veces las historias japonesas o coreanas, pero esa diversidad latinoamericana no está tan presente y es importante poder verla. Así que cuando estás creando tu historia, piensa en la competencia y piensa cómo puedes ajustar eso a tu cultura y tu comunidad. Entonces, en tu serie específicamente, otra de las cosas que tienes que considerar ¿es tu serie mercadeable? ¿Tu serie puede ir en una valla publicitaria? ¿Tu serie piensas que con toda la estética, los personajes, la historia, ¿será que tu serie puede ser promocionada en redes sociales? ¿Será que tu serie puede ser impresa? ¿Será que puedes hacer mercancía de ropa o hasta stickers? ¿Sabes? Mercancía con la que puedes promocionar tu serie mucho más allá, puedes hacer un libro escrito. Todas estas cosas tienes que ponerte a pensar cuál es la meta de tu serie y cuál es la meta a la hora de promocionarlo. Porque cuando estamos viendo las historias, es importante ponerte a pensar como equipo, ¿no? Acá dentro de la corporación, ¿cómo podemos hacer que tu serie llegue a más personas? Y es importante que la materia prima y tu preparación sea parte de eso. Entonces, continúo con pensar en tu audiencia. ¿Quién es tu grupo demográfico objetivo? Esto específicamente suena mucho como mercadeo, porque al final del día tienes que pensar en tu serie como un producto, ¿no? Tienes que pensar en, aparte de hacer todo el proceso creativo, la preproducción, la idea de cómo desarrollarla y qué vas a hacer con la estética, tienes que pensar en que tu trabajo, porque es un trabajo, tu trabajo es un producto que te puede llevar a ser una persona muy exitosa, pero hay que saber cómo mercadear eso y por eso tienes que pensar en el grupo demográfico que es tu objetivo. La edad, la raza, el género, la etnia, a quién quieres comunicarle esto, qué región, qué país, qué tipo de persona le quieres comunicar esto y cómo se lo quieres comunicar.
Entonces, continuamos en la última, que les estaba hablando un poquito de esto antes. Piensa lo que las personas a tu alrededor dicen sobre tu idea específicamente. Como les mencioné antes, lo que recomiendan muchos editores es tú presentar tu historia a una persona, que obviamente una persona en la que puedas confiar, ¿no? Porque después te roban la historia, no, mentira. Eso es mentira. Pero una persona en la que puedas confiar, una persona que te va a dar notas muy honestas sobre tu historia específicamente. Entonces, preséntale la historia a alguien más que la lea enfrente tuyo y tú poder escuchar tu historia. Comunica tu historia con otras personas. No te lo guardes a ti, porque al final del día te van a dar opiniones y te van a dar hasta ideas de cómo poder hacer algo un poco mejor. Tu historia al final del día también puede ser colaborativa, ¿no? No tiene nada más que ser tú en una esquinita, dices que no le voy a mostrar mi idea a nadie. Al final del día la vas a publicar y muchas personas la van a ver, así que es importante que otras personas sepan sobre tu idea y que la puedas comunicar. Y entonces también otra de esas es cuando publicas tu historia en Canvas, es una excelente manera de empezar, porque muchas personas están diciendo que no, tal vez he publicado una serie o tal vez ya he visto otras series en Canvas y quiero de una ser original. No necesariamente es la manera en la que puedes ser más exitoso. Tu primera historia, te aseguro que tu primera historia no va a ser tu mejor historia. Eso viene con práctica. Así como si eres creador y has estado dibujando por más de 10 años, más de 5 años, tú sabrás cómo es ese proceso de mejora con el tiempo. Igual va con las historias, igual va con el proceso creativo, igual va con el proceso de producción de tu producto. Y obviamente el último es usar las redes sociales a tu beneficio, que las personas que estuvieron en el taller de mercadeo hace unas horas atrás sabrán de todo lo que estamos hablando. Y bueno, no se preocupen si no lo pudieron ver, van a poder verlo más adelante cuando publiquemos todo. Esto es súper genial. ¿Qué incluir en tu pitch? Tu pitch a la hora del día debe ser algo que incluye tu título, tu logline, que es básicamente como un resumen llamativo de qué va a ser tu historia, ¿no? Por ejemplo, si han visto los trailers de, de películas que son disque en un mundo con esta chica en este lugar. Eso es un logline, ¿sabes? Algo que va a captar la atención, algo que definitivamente tú vas a ver y dices, oh, me interesa. Es un resumen muy chiquito, pero muy atractivo de lo que significa tu serie. El género de tu serie es fantasía, es suspenso, es terror, es acción, es de deporte, es informativo. ¿Qué es? ¿Sabes? Incluir eso dentro de eso. Los temas de tu serie, ¿qué temas va a agarrar esto? ¿No? Ponte que tu serie es de fantasía y va a tocar temas de discriminación, temas de descubrimiento, ponte de un mundo nuevo, cosas así, ¿no? ¿Cuál es el tema de tu historia? ¿Qué quieres comunicar y qué quieres desarrollar? Y el último, obviamente, el título de tu serie debe ser comparable, porque debes tener referencias, ¿no? Debes tener referencias a otros tipos de historias que tal vez se parezcan a la tuya, y eso significa que estás haciendo una investigación de mercado, que es muy importante. Eso aplica para toda la vida. Tienes que hacer investigación sobre el género, el que quieres, a quién quieres, quién va a ser tu target de esta historia y qué historias se parecen a tu idea. Porque si no hay historias que se parecen a tu idea, eso puede ser algo muy negativo o muy positivo. Es como un 50-50. Si hay historias que se comparan a tu idea, o no comparan, pero que se parecen a tu idea, entonces significa que hay un mercado para eso. O sea que hay personas que les va a gustar, o sea que es muy probable que tal vez pueda ser exitosa. Y si hay también historias que se comparan, pero por lo general los comentarios son muy negativos, significa que probablemente tu serie también vaya a ser negativa. O sea que es importante conocer qué hay allá afuera para tú poder saber o más o menos como tener un presentimiento de qué va a ser o cómo va a estar tu serie, ¿no? Y todo esto debes incluirlo dentro de tu pitch. Entonces, vamos uno por uno. Tenemos el perfil de tu historia, el título y el logline. Esto, como estaba diciendo antes, es como un discurso de ascensor, ¿no? Una descripción de una oración en tu historia en su conjunto. O sea que aquí les di un ejemplo bien chiquitito de el viaje de Chihiro, que, por ejemplo, el viaje de Chihiro, una aventura sobre una niña atrapada en un mundo sobrenatural, donde se ve obligada a trabajar en una cosa, bueno, ya saben, es una manera en donde vas a atrapar a esa persona que te va a ayudar a elevar tu historia.
Entonces, el perfil de historia, la parte número 2, que es muy importante, tenemos el género, el tema y los títulos comparables. Entonces, lo que le estaba diciendo antes era, todo esto tiene que ser parte de tu estrategia. Es el tono de tu historia. ¿Qué quieres comunicar? El género primario y el género secundario es súper importante. Hay veces en donde no necesariamente tienes que tener un género secundario, pero ayuda, especialmente cuando lo estás poniendo dentro de la plataforma misma, porque te ayuda a estar en otras categorías. Y al mismo tiempo, si quieres nada más tener un género, es un género. Pero es importante calcular eso y saber cuál es la dirección a la que vas a tomar. Los temas, ¿cuál es el tema principal? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la acción? ¿Qué temas quieres tocar? Los títulos comparables, de nuevo, existen las historias similares, porque probablemente hay. Por ejemplo, en Webtoon tenemos, y en Canvas de Webtoon tenemos muchas historias, cientos de historias. Y son todas, algunas se parecen, otras son muy originales, pero puedes comparar dependiendo de la investigación que estás haciendo, ¿no? Entonces, vamos a la descripción de la historia. Esto es súper genial. Eso también debe estar dentro de tu pitch. Un resumen corto, una descripción de personajes y un desglose de la serie. El resumen corto debe ser un párrafo y tomen nota porque esto es como cuando te contacte el editor, estás listo, ¿no? El resumen corto debe ser un párrafo de descripción. No debe ser algo súper largo. Debe ser algo conciso y preciso que vas a presentar cuando alguien te contacte para tu serie. Entonces, esto debe incluir el gancho de tu serie, porque tu serie debe tener un gancho y debe tener un gancho general y también debe tener ganchos individuales por cada episodio específico, ¿no? Ponte, antes estábamos hablando con Blanca Torres Maracuyas Art, la ganadora del reto Webtoon del año pasado, y nos estaba contando que en su preparación para el reto Webtoon, ella pensó en los ganchos de sus episodios. Y eso la ayudó a ganar el reto Webtoon, porque pensó en el gancho antes de cómo lo empiezo, cómo lo termino, cómo lo desarrollo, es cuál es el gancho, ¿sabes? Eso es lo primero y eso lo debes incluir dentro de tu presentación. ¿Qué hará que tus lectores regresen cada nuevo episodio? Como lo que estaba contando. ¿Por qué van a seguir? ¿Por qué al lector le va a importar continuar la historia? ¿Qué es ese momento que va a decir, wow, me convirtió, voy a seguir leyendo? ¿Qué va a hacer que se sienta más conectado con tu historia? La descripción del personaje. Esto es importante. Es como, imagínate un Neo ID, ¿no? Eso que tienes, tal vez en algunos países le llame cédula, tal vez como un pasaporte. ¿Qué identifica a tu personaje? Imagínatelo aquí, tenemos un ejemplo como de un parchito aquí. Imagínatelo de esa manera. ¿Quién es tu personaje? Se llama Dan y es torpe y le encantan los gatos, ¿sabes? O sea, ¿cuál es la descripción de ese personaje? Tiene canas en el cabello y ojos cafés, ¿sabes? ¿Qué es lo importante de ese personaje? Entonces, una descripción corta de cada personaje. También debes expresar sus deseos, sus necesidades y sus metas. Entonces, ponte que mi meta en la vida es convertirme en un helado, ser un helado. Esa es mi meta de la vida, ¿sabes? Entonces debes incluir eso dentro de la descripción de tu personaje porque eso va a ayudar a la persona que te quiere ayudar a ir al próximo nivel, a desarrollar una visión un poco más amplia de quiénes son estos personajes y para que puedan entender el gancho de tu serie, porque dependiendo de quién es el personaje, eso significa que tiene una personalidad y esa personalidad lo va a llevar a ejecutar su propósito de una manera específica, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante ponerlo ahí. Y estamos en la parte 2, que es el desglose de la serie. Esto específicamente trata de descubrir la dirección de la historia, de inicio a fin. Esto no es necesariamente el gancho, es el desarrollo de la historia. O sea que si es una historia narrativa, ponte que lo vas a presentar de una manera narrativa, tienes que incluir la introducción, el incidente inicial, que es donde va a empezar todo, el aumento de la acción, el clímax y después la caída de la acción y la conclusión. Entonces, esto te ayudará mucho, especialmente si lo haces de una manera muy concisa, muy breve. Te va a ayudar mucho a poder desarrollar tu historia y llevarla a un próximo nivel. Y al mismo tiempo, esto te va a ayudar a la hora de resumírselo a un editor o resumírselo a una marca o resumírselo a una empresa
te va a ayudar mucho a que ellos lo comprendan, porque si les das una novela entera de 500 páginas de cómo se desarrolla tu serie, es un proceso muy largo y no es algo que te va a ayudar a sobresalir. Entonces, todo esto debe estar en su punto para ellos poder entender exactamente qué es lo que quieres comunicar. Entonces, los visuales. Súper importante, súper divertido. El diseño de los personajes, el diseño del mundo y ejemplos de episodios. Entonces, aquí específicamente les pusieron en esta presentación una página de creación del diseño del personaje. Esto está en inglés, pero efectivamente, si quieren, le pueden hacer un screenshot. Pero efectivamente, esto está también en la serie de Creators 101, que está en Canvas de Webtoon, que lo pueden ver y pueden descargar esto también. Entonces, es importante que uno sea consistente a la hora de entregar toda esta información. Pero el diseño de los personajes, con esto de los diseños del personaje, tienes que agregar exactamente cómo se ve tu personaje para presentarlo. Ya agregaste el motivo o quién es el personaje, la meta del personaje, la personalidad del personaje, el nuevo ID del personaje, pero cómo se ve el personaje, ¿sabes? Ya lo describiste, pero también tienen que ver qué habilidades tienes y cómo lo quieres desarrollar. Porque dependiendo de la estética que quieres incluir en tu personaje, las cosas cambian mucho, ¿no? Entonces es importante también incluir eso. Al mismo tiempo, como dice esta página, tienes que agregar la piel, el cabello, la ropa, accesorios específicos de tu personaje. Ponte que, por ejemplo, el personaje de Dan que quiere ser un helado en algún punto, su accesorio número 1 es un collar. Siempre tiene un collar puesto. O sea que eso es importante, tal vez es algo clave del personaje, ¿no? Así que agrega eso dentro de tu descripción también. Y ejemplos de panels y de episodios. Esto es muy importante porque así como ya le has mostrado al editor todo lo que quieres desarrollar, cómo lo quieres desarrollar, cuál es la meta de tu historia y cómo quieres crear un mundo, es importante mostrarles visualmente cómo se va a ver ese mundo y cómo se va a ver esos paneles o episodios. ¿Cuál es tu estilo de contar esta historia? Porque si ven en muchas historias de Canvas de Webtoon o hasta en originales de Webtoon, pueden ver que todo el mundo cuenta su historia de una manera distinta. Hay personas que tienen fondos muy oscuros, con paneles muy gruesos o paneles más cortitos, ¿sabes? Son muchas maneras de explicarlo y eso también agrega al diseño de tu historia. Entonces, considera también un ejemplo del panel o un ejemplo de un episodio que va a ser muy importante a la hora de tú presentarle eso a un editor. Y como dice la presentación, muéstranos tu mejor trabajo. Lo mejor que puedas hacer, muéstralo en ese pitch, porque eso le va a mostrar al editor, wow, pueden llegar a esto es increíble, ¿sabes? Entonces, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Hemos terminado un poco temprano, cosa que está genial. Así que ahorita voy a responder preguntas. La persona que le demos revisar nuestra historia se recomienda que sea alguien que tenga experiencia o puede ser ajeno al medio. Esa es una muy buena pregunta. En cuanto a eso específicamente, puede ser una persona, como dije, una persona en la que sabes que te va a hablar con honestidad, pero obviamente si tiene experiencia, te va a dar información un poco más detallada de qué funciona, qué no funciona, que ellos piensan que funciona o que ellos piensan que hace sentido, cosas así, ¿no? O que ellos ven que tal vez pueda haber mejora, pero no te tomes esta información como lo que va a definir tu siguiente acción. Es información aportante a tu meta, pero no es necesariamente lo que debería definir tu cambio, porque al final del día, como estábamos hablando con Blanca, tu cambio o tu serie es para ti. Deberías hacer tu serie para lo que tú quieres ver, que tal vez no has visto antes o lo que tú quieres desarrollar, porque al final del día, si tú desarrollas tu serie para ti, eso te va a ayudar a que puedas tener más ambición o que puedas seguir haciendo tu serie, que es muy importante y va a ser más honesto quién tú eres, ¿no? Así que depende mucho, pero recuerda que no significa que porque alguien te dice, hey, no me gusta el personaje ese, no significa que deberías quitar a tu personaje. Sé genuino y escúchate a ti mismo antes de hacer un cambio muy grande. A ver, dice, ¿los títulos o series comparables deben ser otros originales o pueden ser también de Canvas? Wow,
Muy buena pregunta. Son los títulos comparables o series comparables que quieres ver. Depende de dónde quieres publicar. ¿Qué series se parecen a las tuyas? Yo personalmente vería todo. Vería todo en todas las plataformas, en todas las categorías, todas las áreas distintas para poder ver qué hay afuera. Porque si ves que hay una serie parecida a tu serie o una serie en Canvas de Webtoon, por ejemplo, parecida a tu serie, entonces analízala y date cuenta si está funcionando, si no está funcionando, por qué es comparable a tu serie. Pero al mismo tiempo, si ves, ponte disque una serie en originales que es similar a la tuya, eso también cuenta. Básicamente, hagan investigación de mercado. Importante. Hay un estilo de dibujo que guste más para una historia original de Webtoon, en plan de los editores digan, esto quedaría bien. No, no hay. Lo importante es que no hay un estilo específico de dibujo que la gente busca. Eh, Como puedes ver, podemos comparar series animadas, podemos comparar películas animadas o hasta podemos comparar cómics en Canvas de Webtoon. Todos, o en originales también, todos los estilos son distintos. Y lo que importa es consistencia, historia, sincronidad de visuales, o sea, que las cosas se parezcan que están dentro del mismo mundo y que tenga sentido que están dentro del mismo mundo. Así que si tienes un estilo muy diferente, eso te puede ayudar. ¿Cómo podemos organizar un pitch? ¿Tiene que ser una temática o algo así? No, no tiene que ser necesariamente una temática, es como lo que les estaba contando. Básicamente, lo que debe incluir tu pitch es el perfil de tu historia, que son todos estos elementos, el título, el logline, el género, temas, títulos o series comparables de tu historia, y también la descripción de la historia, que es el resumen corto, descripción de personajes, desglose de la serie, y los visuales. Eso es súper importante. Así que eso es lo que debería incluir tu pitch. Veo incluso podemos tomar en cuenta a otras plataformas. Sí, claro, en todo, ¿no? O sea, es excelente toda la diversidad y todo el contenido tan genial que hay en Canvas de Webtoon y en Webtoon, pero sí, al final del día yo también vería películas y vería hasta en YouTube, qué están haciendo en YouTube, ¿sabes? Hay muchas cosas muy específicas dentro de cada plataforma, todo es distinto. Entonces es importante también diversificar tu conocimiento para poder desarrollar más contenido. Dice, ¿cómo aplicamos la información que recopilemos de nuestros comparables? Muy buena pregunta. Básicamente, en base a lo que les he contado en la presentación, es cuál es tu objetivo. Si quieres ver una serie en base a su historia, puedes compararla a tu historia. Si quieres comparar cómo narran la historia, también. Si quieres comparar cómo los personajes hablan, también es algo que puedes hacer. Es analizando el mercado en base a tu meta. Ponte que, por ejemplo, hipotéticamente, si estoy yo haciendo un cómic y lo que yo siento que debería comparar es más que nada como cómo construir mi mundo y cómo construir mis relaciones de los personajes. Yo vería las series que se parecen a la mía y vería como que, oh, wow, mira, ellos lo hicieron de esta manera. Me pregunto si esa es una manera a la que a mí me gustaría hacerlo o si debería ir en otra dirección porque es tan similar, ¿sabes? Entonces depende mucho de tu meta, pero también es importante que uses referencias dentro de tu presentación para que los editores puedan ver, ah, mira, esta serie se parece a esta serie, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer que sea un poco más única? ¿Qué podemos hacer que sea más diferente? Solo porque una serie se parece a la tuya, no necesariamente significa que no vayas a poder tener una serie original o no significa que tu serie sea mala, solo que es algo que debes tomar en cuenta por si necesitas hacer cambios. ¿Cómo resumimos nuestra historia en el pitch? ¿Tiene que estar detallada o lo más resumida posible? Tiene que ser precisa y concisa. Tiene que presentar, como mencioné anteriormente, 5 párrafos máximo. Eso ya es bastante información, pero tienes que demostrar la información que es relevante a tu historia. A ver, y ya que estamos aquí, les voy a compartir la serie de que parezca un disco rayado el día de hoy con tips para creadores, pero viene el reto Webtoon y con el reto Webtoon van a poder, uno, tener mucha exposición con los editores y o ganar el reto Webtoon. Entonces es importante que a la hora de, ponte que presentaste tu historia, ¿no? O sea, pusiste tu historia en el reto Webtoon.
2021. Lo pusiste y pusiste tus 3 episodios y está todo genial, tus 3 episodios. Pero, ¿qué pasa si te conviertes en un ganador? ¿Qué viene después, no? Y lo que viene después es el resto de eso. Tus personajes, tu historia, como cuando los editores te contacten, ¿qué vas a tener después de eso, no? Entonces es muy, muy importante. A las ganadores les piden un pitch. No necesariamente, pero es importante, como mencioné anteriormente, tener esta información preparada por si acaso, ¿qué pasa si no ganas, no? Si no ganas, pero a un editor le gustó tu trabajo, te van a contactar y te van a preguntar, hey, ¿tienes esto? O ¿será que tienes más contenido que podemos ver para analizar tu serie un poco más? Eso te va a ayudar mucho para poder continuar tu trabajo con la plataforma. A ver, dice, los que ganen la beca podrán tener una oportunidad de presentar un pitch directamente. Esto depende si en algún punto el editor te contacta, pero cuando ganas la beca es una beca educacional, así que no es para presentar un pitch. Muchas gracias por estar aquí presentes. Se los agradezco un pocotón. Este es, creo que, el último taller del día de hoy. Así que les agradezco un montón. Ya viene pronto el dibujo en vivo con Val. Así que no se pierdan eso. Y bueno, los veo después. Muchas gracias por sintonizar. Hasta luego.